Yo soy Manuel y mi compañero es Francisco. Francisco Granados es psicólogo, terapeuta. Y pues cualquier duda estamos a sus órdenes. Ahí abajo pueden preguntar o si quieren subir a exponer su caso también es válido, ¿vale? Ok, bueno. Para empezar, Francisco, para ir adentrándonos al tema. ¿Qué es perdonar? Porque suena bien bonito, suena fabuloso, suena, órale, perdonar. Pero ¿qué es perdonar? Porque existen confusiones tales como que el perdonar es una obligación o eh, está debemos hacer mérito para poder merecerlo. Muchas ocasiones lo confundimos incluso con ese sentimiento de venganza, pero pues realmente, ¿qué es perdonar? Qué es perdonar y por qué nos cuesta tanto, Francisco? Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando. Comenzaré por decir que la palabra perdonar significa sanar una herida que otra persona nos ha hecho a través de una ofensa, independientemente de la intensidad de la ofensa que se nos provoque emocionalmente o de la persona o la circunstancia o la situación. Algunos especialistas mencionan que perdonar es un acto de la voluntad en donde la persona que es ofendida decide superar el agravio y sanarlo emocionalmente, tanto a nivel de pensamientos, sentimientos y actitudes, ya que suponen que cuando una persona infringe una ofensa a otra, pues le afecta en estos tres aspectos. Le afecta en el sentido eh, emocional, le afecta en el sentido sentimental y le afecta en el sentido conductual. Emocionalmente porque supone una especie de decepción sobre el concepto o la percepción que teníamos de la persona que nos ofende. Sentimentalmente porque modifica nuestro afecto que tenemos hacia la persona y lo que nos genera el agravio, pues en principio es enojo, decepción e incluso como mencionas, un deseo de venganza o de desquite. Cuando nosotros perdonamos, renunciamos a esos afectos de hostilidad y entonces decidimos, en la medida de lo posible, restaurar la relación con la persona o asumir las circunstancias si es que nosotros no la podemos cambiar como quisiéramos. Entonces, perdonar es un acto de la voluntad por la cual nosotros decidimos sanar esa herida. De hecho, en su concepto, la palabra perdón nos indica que es un regalo que nosotros voluntariamente damos a la persona y lo podemos dar independientemente de las condiciones de vida de la persona, de su modo de pensar, de su modo de actuar, porque apelamos a una circunstancia que todos vivimos. Asumimos y aceptamos que todas las personas pueden cometer errores y asumimos y aceptamos que todas las personas por este hecho merecen una segunda oportunidad. La segunda oportunidad es un modo de decir que nosotros vamos a restaurar la relación y entonces comenzamos desde cero y pues restablecemos ese afecto que teníamos con la persona y por eso nosotros podemos perdonar. Eso es lo que significa el perdón, un acto de la voluntad por la cual nosotros sanamos una herida emocional y decidimos restaurar una relación que gracias al agravio pues se ve afectada. Ok, mira, fíjate que me quedó algo de esto que tú acabas de decir. Y para sintetizarlo de otra manera, pues el perdonar es un acto de amor. Eh, mm, sí con la otra persona, pero también debe ser con nosotros mismos, ¿no?
creo que ese acto de amor es recíproco. Al momento de que yo estoy perdonando, también me estoy perdonando a mí y me estoy liberando a mí. E incluso también el perdonar es un acto de gratitud, es un acto de agradecer, ¿no? Francisco, me gustaría que nos comentes un poquito de por qué nos conviene el perdonar. ¿Qué beneficios tiene el que yo perdone a las demás personas? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, para empezar, yo creo que aquí hay dos vertientes. Una es perdonar a terceras personas, a un afectado o al que me afectó, más bien dicho. Y otro es el autoperdón. Pero vámonos por partes. ¿Por qué nos conviene el yo dar ese perdón? Nos conviene porque nosotros renunciamos a los sentimientos de hostilidad que de manera natural surgen cuando nosotros somos ofendidos. Nosotros nos sentimos ofendidos cuando alguien nos agrede porque atentan directamente contra nuestra dignidad de persona y nos envían el mensaje de que pues nosotros no valemos lo suficiente. Pero conviene que nosotros perdonemos porque nos liberamos de esos sentimientos hostiles, además de que nos ayuda a conservar nuestra salud mental en el sentido de que nos liberamos de esas cargas de agresión, de sentimientos de venganza, de hostilidad hacia las personas. Pero cuando nosotros nos estamos refiriendo al perdón hacia nosotros mismos, nos liberamos de esa carga de los sentimientos de culpa, de los cargos de conciencia, de los sentimientos de hostilidad, de, de, la, de la percepción de que pues todas las personas nos pueden decepcionar de alguna manera. Y sobre todo, la parte más importante es que nosotros entendemos que por naturaleza pues todos los seres humanos, independientemente de la relación o el vínculo que tengamos con ellos o hasta con nosotros mismos, pues tenemos esa naturaleza errática, nos equivocamos, cometemos errores, eh, tenemos conductas que moralmente pueden no ser muy aceptables que digamos, y en el momento en que perdonamos nos liberamos de todo eso y nos damos la posibilidad de abrirnos hacia el futuro y pues mejorar como personas, crecer como personas, porque también las ofensas y también los agravios que sufrimos con las personas o los errores que cometemos nos dan la posibilidad para crecer y aprender. Por eso digamos que el error tiene sentido o el hecho de que te equivoques tiene sentido. Porque a través de los errores que tú vas cometiendo, si tomas conciencia de todos ellos y los juzgas adecuada y correctamente, pues te vas dando cuenta que en qué áreas de tu vida necesitas de crecimiento. A lo mejor necesitas ser más tolerante, tener más paciencia, ser más condescendiente contigo mismo, no exigirte tanto como persona, ser un poco más flexible. Entonces los beneficios que nos otorga el sabernos perdonar, por ejemplo, pues nos da todas estas ventajas y nos da estas posibilidades que no tendríamos si nosotros nos cerramos a no perdonar y a mantenernos en el dolor que nos provoca la ofensa. Y ese dolor que nos provoca la ofensa, si nosotros lo mantenemos y lo aquilatamos, pues se traduce en un resentimiento, en un rencor y en un deseo de venganza, que cuando nosotros lo ponemos en práctica, generalmente nos lastima más a nosotros mismos que a los demás. Porque a veces sucede que los demás pues siguen su vida como debe de ser y pues nosotros nos mantenemos en ese pasado, no lo soltamos, no resolvemos, no superamos esa situación y entonces por eso es que se generan los resentimientos y afecta esto directamente a nuestra salud mental, porque nos cerramos a la posibilidad de relacionarnos con otras personas, de abrir nuevos caminos para nosotros mismos, de crecer, de madurar, que cuando no perdonas pues no tienes esas posibilidades. Ok.
Oye, Francisco, y una preguntota, ¿qué cuesta más? ¿Perdonar a las otras personas o autoperdonarme? A veces las dos cuestan lo mismo. Todo depende de cuál sea tu estructura de personalidad y todo también depende de cuáles sean tus códigos morales, ¿no? De hasta dónde lleguen tus límites. Pero generalmente cuestan las dos cosas. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos negamos a perdonar a una persona, quiere decir que nosotros estamos idealizando a la persona y no asumimos esa naturaleza humana que le da el derecho y le da la posibilidad de cometer errores. Por eso hay veces que nosotros cuando sufrimos un agravio de alguien que queremos mucho, que admiramos mucho o que tenemos en alta estima, pues nos desconcierta, ¿no? Y nos saca de nuestro equilibrio y decimos, ¿cómo es posible que haya hecho esto si me conocía o si me quiere o si me había hecho tales o cuales promesas y resulta que no las cumplió? Cuando nosotros manejamos este discurso quiere decir que estamos idealizando a la persona y atribuirle cualidades más allá de las que verdaderamente tiene. Entonces por eso nos cuesta trabajo perdonar, porque no asumimos que por naturaleza las personas se pueden equivocar con nosotros y esto también forma parte de las relaciones humanas. Por eso es que Cuando, nos cuesta trabajo perdonar. perdón, cuando nosotros nos cuesta este trabajo perdonar o no perdonamos, es porque entonces estamos emitiendo un juicio sobre la historia que me estoy contando en mi cabecita, ¿es correcto? Así es, que ¿Ok? procede Ahora, entonces, sí, perdón, adelante. que procede de un razonamiento que es más subjetivo que objetivo. Cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones que nos provoca la ofensa, el agravio o la agresión que recibimos de la persona y no lo procesamos con objetividad, como yo les acabo de mencionar, todos nos equivocamos y tenemos derecho a una segunda oportunidad y nos cerramos a esto, pues nosotros estamos idealizando a la persona y estableciendo un mecanismo de defensa de negación que tiene que ver con un proceso de pensamiento que se llama concreto. Es decir, no tenemos posibilidad de ver más allá, de reflexionar, de meditar sobre las circunstancias, las situaciones, el contexto en que se da la ofensa o las intenciones que llevaron a la persona a tratarnos como nos trató en ese momento. Todo eso se anula y entonces por eso es que nos cerramos a decir, no, pues no lo puedo perdonar. Ok, pero es porque me estoy autoimponiendo una barrera. Así Entonces, es, estoy yo creyendo que para poder perdonar, la otra persona debe hacer méritos, ¿no? Y muchas ocasiones, exacto. fíjate, que por ejemplo Uh-huh. en el ejemplo que tú nos acabas de poner de una infidelidad, vamos a ponerlo así, surge un sentimiento de venganza en lugar de un sentimiento de querer perdonar. Surge ese sentimiento de venganza eh, y muchas ocasiones estamos esperando a que suceda para sentir que se hizo justicia. Entonces, por eso es lo que yo les decía al comienzo. Nosotros muchas ocasiones estamos confundiendo lo que es perdonar de lo que no es perdonar. Entonces, existe esa confusión en yo creo que en nuestro interior, ¿no? Eh, Nuestro ego de alguna u otra manera disfruta esa venganza. Un ejemplo muy claro es las películas, ¿no? Eh, Me viene a la mente la de John Wick, que le matan a su perrito y él busca venganza, ¿no? O sea, le matan a su perrito, creo que le matan a su familia, la verdad es que no la vi completa, pero él busca esa venganza. Y no está a gusto, no está, la trama no termina hasta que él consigue esa venganza. Y fíjate que inconscientemente nosotros mismos nos saboreamos esa venganza, nosotros mismos decimos, ay, qué bueno que lo pudo atrapar, ¿no? Por tanto daño que hizo, etcétera, etcétera.
pero ese es un sentimiento de justicia. Ahora pregunto, ¿la justicia viene relacionada al perdón o no es necesariamente? Son realidades distintas. En el perdón tú incluso puedes renunciar a la necesidad de justicia que puede surgir por el agravio que tú recibes. Por ejemplo, cuando una persona comete un delito y yo soy víctima, los abogados o los magistrados o el juez me puede proponer: usted puede permitir que esta persona llegue a la cárcel y pague su delito, o puede otorgarle el perdón, con lo cual usted anula esa posibilidad de que llegue a la cárcel. Entonces, la justicia es que la persona sufra la consecuencia de su acto, y la venganza es un desquite desmesurado en donde nosotros lo que proyectamos y lo que ponemos es esos sentimientos de hostilidad, de sadismo, de agresión y maltrato hacia la otra persona. Y si esas son tus emociones cuando tú estás buscando justicia, pues en realidad no estás buscando justicia, sino estás buscando vengarte. La justicia es, de acuerdo a la ofensa, tú vas a recibir determinada consecuencia o castigo por tu acción. Y la venganza es desmesurada porque va más allá de lo que tú hiciste. Es decir, por ejemplo, si tú me fuiste infiel y entonces lo que yo busco es desquitarme contigo, pues para que tú sientas lo que yo sentí, entonces voy a buscar a otra persona y voy a buscar que tú me veas y voy a buscar que tú sufras estos sentimientos de dolor que yo traigo, y con eso yo voy a ver satisfecho pues mi naturaleza hostil y sádica, ¿no? Porque recordemos que todos los seres humanos tenemos dos polos: podemos ser o muy bondadosos y perdonamos sin necesidad de la venganza, o muy vengativos y entonces lo que hacemos es sacar de contexto la agresión, la ofensa que nos hicieron, y provocar dolor más allá de la agresión que nos hicieron. Y con eso pues obviamente no estamos resolviendo nada, lo que estamos haciendo es prolongar el dolor que ya de por sí traemos, ¿no? Porque Correcto. suponemos que con ese dolor que estamos provocando estamos haciendo justicia, pero en realidad no, estamos prolongando ese ambiente de dolor, de hostilidad entre nosotros, y no resolvemos verdaderamente el conflicto. Ok, entonces, para analizar bien qué es el perdón, porque te digo, hay mucha confusión en este punto. Se piensa entonces que que debe de existir una reconciliación con la otra persona, pero muchas ocasiones no es así. O sea, yo puedo perdonar y no necesariamente yo tengo que estar de acuerdo, ni tengo que aprobar, ni tengo que compartir, ni tengo que justificar las acciones de la otra persona. Un ejemplo, me robó dinero. No lo tengo que justificar, o sea, no lo justifico, pero de alguna otra forma lo perdono. ¿Por qué? Porque a mí me conviene. O sea, creo que el poder del perdón va más allá de, de la otra persona, sino que va, es como te lo decía, es un acto de amor y amor propio también, ¿no? Claro. Cuando yo perdono, estoy entrando a un proceso de sanación que requiere una meditación profunda sobre qué tanto voy a permitir que la otra persona me afecte con sus acciones. Entonces, cuando yo perdono, yo decido sanar esa herida, y puedo incluso renunciar a la cercanía o a la relación con la persona que me ofendió sin guardarle rencor, que es un punto Uh-huh. clave. O sea, yo puedo decir: me robaste dinero, eras mi amigo, te perdono la ofensa porque me robaste, pero perdiste mi confianza, perdiste mi amistad, y esa es la consecuencia que tú vas a sufrir por lo que tú hiciste. No me estoy vengando de ti, es una reacción natural que tengo frente a tu misma acción. Entonces de esta manera yo estoy renunciando
a vengarme de ti, pero también estoy tomando en cuenta mi dignidad y mi amor propio al decir no eres una persona que me convenga en mi vida, que necesite en mi vida, porque me has demostrado que no eres una persona leal. Entonces, si tú no tienes lealtad y resulta que yo te mantengo cerca, pues puede que tú me sigas robando. Entonces, para ponerte un límite y para hacer justicia, me alejo de ti. No te guardo rencor, pero termino la relación de amistad. Y de esta manera se cierra un ciclo. Yo sano mi herida y tú sufres la consecuencia de tu acto, que en este caso es terminar con la amistad que teníamos. Correcto. No necesariamente entonces, para concluir este punto, no necesariamente entonces debe de existir una reconciliación para yo poder perdonar. Es que la reconciliación se da en el momento en que tú perdonas. O sea, Ok, la reconciliación no tiene que ver con el hecho de que tú mantengas cercanía con la persona, a menos de que ese sea tu deseo y tus valores y tu amor propio y tu dignidad te alcancen como para decir, independientemente de tu error, como yo sé que tú vales mucho como persona y tienes otras cualidades que también son valiosas, y además manifiestas verdadero arrepentimiento y propósito de enmienda, entonces en ese momento yo decido si mantengo o no mantengo la relación contigo. Pero si yo me estoy dando cuenta que no hay arrepentimiento, no hay propósito de enmienda, ni tampoco te importa el hecho de cómo es que yo me sienta, pues tú no me estás dando la posibilidad de reconciliarme contigo, por lo menos para restablecer la relación. Pero yo sin embargo me reconcilio con esta parte. Es decir, acepto que tú cometiste un error, pero ya no me peleo contigo. Ese es otro modo de reconciliarme. No es restablecer la relación, sino es aceptar que tú cometiste un error. No me peleo con eso, no entro en conflicto con eso, lo acepto, pero resulta que como tú tienes que sufrir una consecuencia de tus acciones, pues ya no mantengo una relación contigo, porque además no me estás dando esa posibilidad de decir, hay propósito de enmienda, te equivocaste, me pediste perdón, me pides una segunda oportunidad, te veo verdaderamente arrepentido, con la intención de no volver a cometer el agravio, y entonces yo tengo que decidir si continúo contigo o no continúo contigo, pero tú tienes un acto de voluntad que en este caso es clave. Tú quieres modificar o quieres cambiar. Entonces, en este correcto. caso, puede haber posibilidad de reconciliarme contigo porque tú tienes esa voluntad, pero cuando no existe esa voluntad de la persona hacia ti, pues la reconciliación la haces contigo mismo, recuperas tu armonía. Ok, ok, sí. Sí, sí, sí. A ese punto quería llegar que si la reconciliación era forzosamente con la otra persona o también o era más para mí mismo, pues. Bueno, en caso de no existir algún acuerdo, como en el caso de una separación marital, entonces, ¿por qué después de haberla perdonado o haberlo perdonado, lo vuelvo a ver y ahora lo veo con otra persona o la veo con otra persona? ¿Por qué ese sentimiento de dolor si es que yo ya la perdoné o lo perdoné? Bueno, se da por dos cosas. Una, porque no has superado tu apego. Ok, Lo que se mueve en ti es un sentimiento de apego. Inconscientemente no has superado tu sentimiento de abandono y de rechazo, que es un mensaje que una persona te envía cuando, cuando se separa de ti. Es decir, cuando una persona se separa de mí, independientemente de cuál es la causa, lo que queda en mi subconsciente o en mi inconsciente es un sentimiento de abandono y de rechazo. Y entonces cuando yo lo veo con otra persona, lo que se despierta en mi interior es ese sentimiento. Por eso me genera dolor y por eso me provoca ese sentimiento
de de abandono. dolor. Como yo Ujú. no lo he trabajado y no lo he superado, pues yo asumo que no lo he perdonado. Y puede ser que sí. Todo depende de cuál sea tu discurso y cuáles sean tus emociones en el momento en que tú evocas a una persona, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir racionalmente, no, pues ya lo perdoné, pero resulta que en tu interior detectamos pues un sentimiento de enojo porque ya está haciendo su vida con otra persona, porque con la otra persona te da cosas que no dio contigo, porque con la otra persona sí realizó la expectativa, cumplió su plan de vida y eso te genera dolor. Y entonces cuando algo te genera dolor todavía, aunque la persona ya no esté, pues el perdón no existe, la herida sigue abierta. Ok, sí, entiendo que la herida sigue abierta. Sin embargo, yo ya lo perdoné. Ok, o la perdoné. Pero, pero, además de que ya la perdoné o lo perdoné, decidí darle una segunda oportunidad. ¿Qué pasa? Porque aparte de todo, viene y genera en mí un sentimiento de que, ¿y si lo dejo ir y vuelve a pasar? ¿Y si le doy la oportunidad y me vuelve a hacer lo mismo? ¿Y si entonces caemos en ese círculo vicioso del y si, ¿no? O sea, y si me lo vuelve a hacer, y si vuelve a pasar, y si de verdad ya no me quiere? Entonces, creo que ahí nosotros deberíamos identificar dónde está el dolor, ¿no? Primero que nada, o sea, Exacto. dónde sentimos ese dolor. Mira, todas esas cosas que tú acabas de mencionar lo que indican es que la herida sigue abierta y el dolor sigue igual de punzante que como al principio. Y eso se traduce en desconfianza. Cuando tú le das una segunda oportunidad a una persona y resulta que tienes miedo de que la persona haga lo mismo, entonces tienes que trabajar en dos cosas. En tu asunto del perdón hacia la persona, tienes que revisar realmente tu proceso y en entender que si una persona te vuelve a hacer lo mismo después de haberla perdonado, pues es ella la que no ha tomado conciencia verdaderamente de sus errores. Porque cuando uno toma conciencia verdaderamente de sus errores, pues forzosamente se tiene que generar un cambio, porque te ejercitas en el sentimiento de la empatía. Si yo ofendí y me pongo en el lugar de la otra persona, este, y me doy cuenta del dolor que le causo con la ofensa que yo le hago, y tomo conciencia de que ese dolor pues no está padre, pues voy a tener que cambiar de actitud. O sea, tengo que demostrar que hay un cambio en mi actitud y que hay verdadera voluntad de no cometer otra vez el mismo error. Pero cuando me dan una segunda oportunidad y vuelvo a caer, pues entonces quiere decir que yo no he tomado ese nivel de profundidad de conciencia y no es que no merezca otra vez que le dé una segunda oportunidad, sino tenemos que revisar nuestro nivel de empatía, nuestra capacidad de sanación, nuestra voluntad que es débil, una serie de factores que también involucran nuestro proceso para perdonar, ¿sí me explico? Claro. Entonces, a lo que, sintetizando un poco lo que nos acabas de decir, es identificar dónde está el dolor y pues lógicamente, o bueno, no lógicamente, ya que lo identifico y sé que está en mi mente, que de ahí viene mi mente, que de ahí de mi mente se está suscitando eso que me está causando dolor, entonces debo de decir, ¿sabes qué? Si puedo traerlo, si puedo traer todos esos pensamientos, toda esa historia que me estoy contando, también puedo dejar, soltar esa historia, ¿no? También la puedo dejar ir esa historia, para poder entonces yo siento dar ese paso y poder perdonar realmente, ¿no? Tengo que trabajar mi sentimiento de desconfianza. En Ok, primer lugar conmigo mismo, porque si yo tengo desconfianza de que la otra persona valore lo que yo le doy, que en este caso es mi perdón, pues tiene que ver con mi autoestima, mi autoconcepto, en qué tan suficiente me siento y qué tan valioso me siento yo para la otra persona, que no tengo yo confianza en que lo que le estoy dando es suficiente para que él se quede conmigo.
Entonces yo tengo que trabajar esas partes, porque además, para poder superar esto, tengo yo que contextualizarlo en un proceso de duelo, identificar qué fue lo que yo perdí. Generalmente cuando una persona nos ofende y la idealizamos, lo que perdemos es a esa persona que nosotros imaginábamos que era. No le dimos Otra el vez estatus de... estamos, No le, no estamos le, emitiendo. no, Adelante, adelante, perdón. sí, no le estamos dando la calidad humana que merece la persona, lo estamos idealizando. Estoy tratando de conservar esa imagen que yo tengo dentro de mi cabeza y mi pleito ya no es con la persona en la realidad, sino mi pleito es con la persona dentro de mi mente. Las preguntas son, es que ¿por qué hizo esto? Es que ¿por qué hizo aquello? Es ¿por qué si sabía? Es que ¿por qué no entiende? Es que ¿por qué no cambia? Y esas preguntas te surgen cuando tú no eres capaz de renunciar a una figura ideal y de aceptar a la figura que tienes con todos y sus defectos. No eres capaz de entrar en un nivel de tolerancia que te permita aceptar a la persona con todos y sus defectos y sobrellevar esas pequeñas faltas que la persona puede tener. O sea, tú asumes inconscientemente que una persona que esté contigo no se puede equivocar de ninguna manera porque según tú ya fuiste claro en lo que te gusta y lo que no te gusta. Entonces, cuando una persona hace algo que no te gusta y te ofende, pues si estás utilizando una idealización, empiezas a pelear con esa imagen que no tienes y eso te genera un rechazo hacia la persona que sí tienes. Lo que nos decías hace ratito del autoimponer una barrera, esa acción o la acción que está generando que tenga eh, que tenga este dolor contra lo que me estoy contando, ¿no? Te pueden mandar una invitación, Noemi, y entonces tú aceptas la invitación para subir y ya puedes subir tú solita. A ver, déjame la busco aquí. Noemí. Te agradezco mucho que estés aquí, Noemi. Muchísimas gracias. Un abrazote y un beso. Ya te envié invitación, Noemí, por si gustas aceptarla y pues estamos a tus órdenes. Lo que te decía, Francisco, es que eso de imponer una autobarrera entre lo que sucedió contra lo que me estoy contando, eh, pues es una parte en la que no podemos soltar o no nos atrevemos a dejar ir o a dejar pasar la situación. Eh, Justamente decíamos, el poder el perdón no se justifica, ¿no? Perdonar y justificar son realidades diferentes. Uh-huh. Sí, Cuando pero nosotros... muchas veces pensamos que cuando yo te voy a perdonar, te estoy justificando tus faltas. Y no es así. O sea, el que yo te perdone no quiere decir que te estoy justificando, ni que esté de acuerdo contigo, ni estoy aprobando lo que hiciste. Así es. La justificación, sin embargo, pues sí hace todo eso. En el perdón opera una capacidad interna que se llama entendimiento y el entendimiento es profundo. Y lo que entendemos, vuelvo al punto, lo que entendemos no es el por qué comete errores la persona, sino lo que entendemos es su propia naturaleza. Humanamente él tiene la capacidad para cometer aciertos como para cometer errores. Eso forma parte de su naturaleza. Es algo que yo no voy a poder cambiar. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, cuando una persona comete un error conmigo y yo entiendo profundamente su naturaleza, su historia, sus circunstancias, las situaciones, su madurez emocional, en lugar de justificarlo, voy a entender, porque voy a poder separar. Una cosa es tu error, o sea, yo te quiero mucho, pero te equivocaste. Y Uh-huh. yo no voy a justificar ese error.
ese error me lastimó, ¿sale? Pero lo que yo puedo hacer con ese error es decidir cuánto me va a afectar y hasta dónde me va a afectar. Y si yo siento que me está afectando más allá de lo que yo puedo soportar o tolerar, entonces es cuando yo decido cortar relación con esa persona y estoy dándome y manifestándome un amor propio. Por eso hay ¿Correcto? personas, por eso hay personas que dicen, es que hay de errores a errores. Y yo les diría, los errores no tienen medida, los errores son actos humanos. Lo que sí tiene repercusión o lo que sí tiene una consecuencia para nosotros es la intensidad y la profundidad del dolor que no, nos causa, y apelando a nuestro amor propio y apelando a nuestra dignidad es como nosotros vamos a decidir si lo soportamos lo suficiente como para seguir manteniendo relación con esa persona, o sobrepasa mis límites y entonces lo que decido es cortar relación con esa persona y se resuelve el conflicto. Lo perdono, pero no te quiero cerquita de mí, no me sumas, no me aportas, no me nutres emocionalmente, se cortó la relación, que Dios te bendiga, cuídate mucho, bye, no te guardo rencor, ¿sale? Claro. Esto que nos acabas de decir yo lo resumo de la siguiente manera. El perdón es un acto de amor propio. Nos amamos tanto que no queremos dejar al abusador viviendo dentro nuestro. ¿Y a qué me refiero con vivir dentro nuestro? Si yo tengo a esa persona en mi mente y cada vez que lo veo, aunque ya lo perdoné, supuestamente, me genera ese dolor, no lo he dejado ir todavía. Está viviendo esa persona, está viviendo ese acto en mi mente. Entonces, por eso lo digo así, no queremos dejar al abusador viviendo dentro nuestro, ¿no? Así es. A lo que renuncio es a la carga emocional que me dejó la ofensa de la persona. Mira, desde mi punto de vista, cuando yo entiendo a profundidad la naturaleza humana, hago un ejercicio que para muchas personas cuesta bastante. Cuando emiten un juicio de la persona, empiezan a ponerle adjetivos negativos, ¿no? Por ejemplo, Uh-huh. es muy violento, es infiel, es un desgraciado, es un inconsciente, desconsiderado, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso aviva tu sentimiento de hostilidad hacia la persona. Entonces también el perdón depende de qué le metas tú a tu cabecita, de qué discurso manejes contigo mismo. Porque si tú estás avivando mediante estos adjetivos negativos hacia la persona el sentimiento de dolor, de frustración, de enojo, de rabia, de hostilidad que sientes hacia ella, pues no lo vas a poder perdonar porque constantemente estás reviviendo lo que te hizo sentir. En, Correcto, correcto. en, en cambio, cuando tú estás diciendo la actitud de la persona fue violenta, fue agresiva, fue indulgente, fue indolente, fue X, pero también eres capaz de ver las cualidades que tiene, las habilidades que tiene y las bondades que tiene, y lo pones en una balanza y dices, ¿qué pesa más? ¿Lo positivo de la persona a pesar de su error o el error que cometió? Emites un juicio más objetivo porque no te estás dejando llevar por tus emociones. Entiendes que la persona tiene aspectos positivos y aspectos negativos. Entiendes que hay unas partes que sí puedes tolerar y hay otras partes que te va a costar más trabajo. ¿Y cuál va a ser tu límite?
En el momento en que una persona atente contra tu dignidad, contra tu integridad, contra tu estabilidad emocional, psicológica, mental, económica o de cualquier índole, atente voluntaria y deliberadamente, es un punto clave. Ajá. En ese momento puedes perdonarlo, pero pones tu distancia y tu límite. ¿Sale? Correcto. A lo que nos acabas de decir entonces es, si puedo traer ese dolor a mi mente, si puedo traer eso que me está haciendo sufrir en mi mente, también puedo dejarlo ir, también puedo liberarme, pero esa es de una decisión propia. Eso vive en mi mente y eso es si yo quiero dejarlo ir. Muchas veces nos estamos atando a estas personas, lo que nos decías hace rato. Claro, yo para empezar primero tengo que procesar el dolor que me causó la ofensa. Por eso yo les decía, hay que contextualizar hasta las ofensas dentro de un proceso de duelo. Porque cuando yo Ujú. me doy cuenta que una persona me está agrediendo y paso por la fase de negación como, es que no es posible si él sabía cómo soy o él sabía lo que me gusta o él sabía que me iba a lastimar con esa circunstancia o esa situación o esa ofensa que me hizo. Muchas veces las personas saben racionalmente que hay cosas que no deben hacer, pero como emocionalmente y sentimentalmente y psicológicamente no están trabajadas, pues lo que les gana son sus impulsos. Suena a justificación, pero como su voluntad no está fortalecida, la voluntad es débil, el razonamiento no está trabajado y pues muchas veces terminan cometiendo errores que nosotros asumimos que no deben cometer. Y si yo lo asumo que no lo debe de hacer y no tomo en cuenta todos estos aspectos como la fortaleza de su voluntad, su capacidad para reflexión, su nivel de empatía, su capacidad para el arrepentimiento, su nivel de conciencia, pues entonces no va a haber desde mi trinchera, no va a haber qué persona sea digna de mí, porque resulta que como yo no acepto que los demás pueden cometer errores, pues entonces no me voy a poder relacionar con absolutamente nadie porque todo el mundo comete errores. Correcto. Oye, Y me Francisco, cierro a la... Sí. una preguntota. Fíjate que la siguiente pregunta que te voy a hacer, eh, yo creo que le sucede a mucha gente y comienzo con lo siguiente preguntándote a ti. ¿Es posible perdonar a destiempo? Ejemplo, una persona que ya estaba en su lecho de muerte, eh, le marca a otra persona y le pide perdón. Esa persona no le otorga el perdón en ese momento, pero hoy en día está, se siente con cierto grado de conciencia en donde dijo, oye, yo lo pude haber perdonado, oye, yo pude haber hecho que se fuera tranquilo, ¿no? ¿Es posible perdonar a destiempo o ya no es posible? Físicamente no, porque si la persona se va, pues no te va a escuchar. O sea, Por lo, ajá, por lo físico, menos físicamente no. Entonces aquí tienes que buscar otros caminos para llegar a tu tranquilidad eh, emocional y espiritual. Tienes que porque tomar en cuenta. es lo que estamos comentando ahorita. Si no lo perdonaste, pues llevas ese grado de conciencia contigo, o sea, y vuelves a repetir lo mismo. Está en tu mente, no dejas ir ese sentimiento. Entonces, sigue ahí, sigue en tu mente. Y bueno, ¿qué recomiendas? ¿Qué ejercicios de, de perdón pudieses tú recomendarle a la gente que pudieran llevar a ese alivio emocional o a ese perdón emocional? Primero lo que tienen que trabajar es el perdón con ellos mismos.
y tienen que revisar la manera en que juzgan su actitud. Porque a veces una persona que no perdona en su momento es porque no está lista para perdonar. Porque Ujú. todavía se siente herida, se siente lastimada, se siente agraviada, no ha pasado de su etapa de negación y ella tiene que entender forzosamente cómo funciona emocionalmente. Cosa difícil en nuestra sociedad porque generalmente una persona que no perdona a otra en su lecho de muerte, pues es severamente juzgada, ¿no? Como indulgente, indolente más bien. Entonces, ese es un primer punto que tú tienes que entender. Si tú en su momento no perdonas es porque emocionalmente no te encuentras listo y tienes que hacerte responsable de ese estado emocional y lo tienes que trabajar para que en principio llegues al perdón contigo mismo y puedas entender por qué no otorgaste el perdón en su momento, si es que se da esta circunstancia. Una vez que ya hayas elaborado ese proceso, lo que conviene para tu persona, para poder llegar a ese perdón a la otra persona, es que entres en una dimensión espiritual trascendental. ¿Esto qué quiere decir? Asumir que la vida de las personas no termina con la muerte física, sino que Correcto. continúa. Ajá. Entonces, como continúa, pues nosotros asumimos que la persona está en otro plano, en otra dimensión, en otra realidad que se llama eternidad. Este es un punto clave porque en el momento de la eternidad no existe tiempo. El tiempo solamente se utiliza para medir la materia y para medir este el espacio físico, me explico, para Sí, poderle dar una, una secuencia o una consecución a la realidad que nosotros vivimos. Pero las personas que entran en la eternidad, de acuerdo a la ciencia de la teología, de acuerdo a lo que maneja la escatología, que es una ciencia que se dedica a estudiar qué es lo que sucede después de la muerte, ahí se nos enseña que existe un, una realidad que se llama eternidad, donde la eternidad es un presente continuo e infinito. ok. ¿Por qué? Por una, por una razón muy sencilla. Cuando tú entras en el plano de la eternidad, ya no tienes el cuerpo físico. Por lo tanto, tu alma, tu espíritu, que es una dimensión espiritual de nuestra naturaleza humana, pues ya no está sometida a la realidad física. Por lo tanto, si tú lo perdonas 10 años después de que ha fallecido o lo perdonas un instante después de que ha muerto, eso no importa. La persona te va a escuchar y te va a entender y te va a comprender con mucha más claridad incluso porque hay testimonios a nivel de teología, de escatología y de personas que se les ha declarado santas, que mencionan que cuando nosotros entramos a la dimensión de la eternidad, vemos las realidades terrenas con más claridad de las que lo veíamos aquí. Entonces, si nosotros tenemos más claridad a nivel espiritual interior, quiere decir que esa ofensa que tú no perdonaste, que tú no superaste y que tú no le dijiste a la persona te perdono, ella ya Claro, lo porque entendió a además, nivel de profundo. perdón, Sí, además del ser espiritual no quiere decir que todo lo que me hagas, como soy espiritual, te tengo que perdonar, ¿no? O sea, el ser espiritual también es saber y analizar y saber que soy ser humano también, analizarme como ser humano y saber que no estoy en el momento, como tú no lo dices ahorita, saber que no estoy en el momento para poder otorgarte el perdón. También eso es válido y también eso es el ser espiritual. Conocerme a mí mismo y saber que no estoy preparado para entregarte ahorita el perdón, para darte el perdón. Sin embargo, creo que sí es
Muy bueno, muy buenos consejos los que nos das, el hecho de decir que, pues bueno, que el perdón nos sirve como, de alguna otra, como una fuente de descarga y que además el perdón no necesariamente lo hacemos por los demás. Digo, la persona que ya falleció hasta cierto punto se hizo responsable de su acto y por eso te pidió perdón. Él se descargó, él utilizó ese mecanismo de descarga. Si tú le otorgaste o no le otorgaste el perdón, ese ya es, ahora sí que es tu bolita, ¿no? Es tu balón, yo te pasé el balón a ti, ¿no? El perdón Claro. ahora lo hacemos por nosotros mismos, para poder descargarnos y liberarnos de ese sentimiento que te digo que es el conflicto que llevamos, que sientes cierto grado de conciencia en que, híjole, lo pude haber perdonado y no lo hice. Quizás si ahorita me hablara, podría perdonarlo, pero pues ya se fue, ya no está. Como tú no lo bien no lo dices, el perdón trasciende, no nada más se queda aquí, el perdón es espiritual, el perdón lo hacemos para nuestro interior, para nosotros mismos también. Y mira, esa parte de que la, la parte espiritual de la otra persona podía sentir, comprender y saber que ya le otorgaste el perdón, eso sí no lo sabía, ¿eh? Muy buen dato. Es que, es que nosotros tenemos que meditar mucho al respecto de las realidades trascendentales. Hay muchas personas que nos dicen que la espiritualidad no depende de la religión. Y sin sonar proselitista, pues yo creo que en la Iglesia Católica nos da una muy buena directriz al respecto de cuáles son las realidades espirituales que vivimos, ¿no? Como por ejemplo hablarnos de la eternidad, de su nivel de trascendencia y de la certeza de que existe esta realidad que no por el hecho de que nosotros no percibimos aquí, no quiere decir que no exista. Ahora hay otro punto importante que hay que mencionar aquí. Para evitarte todo este proceso que tú haces simbólicamente, espiritualmente, con la otra persona, de que tú asumes que sigue viva, que te escucha, que te entiende y que desde el más allá puede comprender con mucha más claridad, con mucho más amor, con mucho más misericordia la realidad por la cual tú no lo pudiste perdonar, porque eso es lo que la otra persona entiende. No me perdonó no porque haya sido ni soberbio, ni orgulloso, ni mala onda, ni que le haya faltado humanidad. Sencillamente no me perdonó porque en ese momento no podía. Entonces yo me libero de esa carga. Yo lo perdono desde aquí, aunque no me escuche. Entonces, ¿tú cómo vas a percibir que esa persona te perdonó? Pues con ese sentimiento de paz, de tranquilidad, de gratitud, de, de, de amor que tú percibas, porque nosotros también somos a nivel espiritual, pues seres energéticos. Entonces, la persona puede manifestarse contigo de muchas maneras. Pero el asunto es, para evitarte todo este proceso, es muy importante y es una recomendación que incluso hacía mi querida madre, que ya no está tampoco, ya no está con nosotros físicamente, pero ella siempre decía, cuando una persona te mande llamar, está enferma o está en peligro de muerte, nunca te niegues, no te niegues, sino que tienes que actuar con misericordia, con condescendencia, ser más comprensivo y decir, la persona ya se va a ir. Entonces yo soy de los que piensa, cuando a mí me mandan llamar, por ejemplo, personas que ya van a trascender por diferentes causas. Todo lo que nosotros hayamos vivido en el pasado en ese momento se anula, pierde importancia. Y entonces lo más importante es la persona, lo más importante es darle paz a la persona, lo más importante es manifestarle amor a la persona.
Si ella se va tranquila, pero resulta que yo me quedo con el conflicto, pues es más fácil que yo me encargue del conflicto aquí, a que yo le diga, no, pues sabes qué, pues no te perdono y ahí nos vemos, Dios te bendiga, cuídate mucho. Porque después viene la vuelta, que es lo que tú acabas de mencionar, el cargo de conciencia, el remordimiento y todo ese, y es más difícil porque a la persona ya no la tienes. Entonces, para evitarte esa cuestión, la recomendación más, más eficaz es que tú en el momento en que alguien te mande llamar para ese tipo de cuestiones, anules todo lo que hayas vivido con esa persona de negativo, le otorgues el perdón a la persona y de esta manera tú te quedas en paz. Y eso yo se los puedo decir incluso hasta por experiencia propia. Correcto. Francisco, tenemos una pregunta. Creo que sí subió Marichuy. Espera. Eh, Hola Marichuy, muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Francisco, tenemos a Marichuy y tiene una pequeña duda. Hola, buenas Buenas noches, noches. doctor. Miren, lo que pasa es que ¿cómo perdonar a una persona que cada vez te lastima más y más y más? O sea, yo me refiero porque esa persona es mi papá. Hemos tenido varias ciertas diferencias por cierto tipo de problemas desde que falleció mamá. Y hay cosas que la verdad sí me han lastimado mucho y he tratado, lo que sí me ha alejado de él y he tratado yo de, en mi soledad, tratar de perdonarlo. Pero cada vez que viene de visita, la riega cada vez más y es donde vuelve a activarse otra vez mi rencor. Ok. Mira, punto número 1. Cuando nosotros no podemos perdonar a una persona es porque inconscientemente no renunciamos al ideal de cómo debería de ser esa persona según nosotros. Y como lo acabo de mencionar, las personas son seres humanos capaces de cometer errores. Punto número 2. Si una persona te lastima de manera constante sin que tome conciencia de sus errores, la conclusión a la que tú debes de llegar es que esa persona está igual de lastimada, igual de herida e igual de enferma que muchas personas. Entonces, con una persona enferma, haz de cuenta que cuando nosotros no podemos perdonar a una persona y no nos damos cuenta de que es una persona emocional o mentalmente enferma, es como si nosotros le pidiéramos a un minusválido o paralítico que camine porque nosotros sabemos que podemos caminar y no asumimos la realidad de su discapacidad y en este caso la discapacidad que tiene tu señor Espérame padre. tantito, Sí. Perdón, permítame. Con nadie, estoy en un live de TikTok. Listo. Sí. Entonces te decía, cuando la persona no tiene una discapacidad física, pero resulta que es agresivo o o tiene acciones que desde tu punto de vista pues no son ni sanas ni buenas, pues un camino para perdonarlo es asumir que esa persona emocionalmente está enferma. Es como una persona discapacitada. Entonces a una persona discapacitada físicamente, pues no le puedes pedir que realice las mismas actividades al mismo nivel que tú, porque la realidad que él tiene es que está discapacitado. Entonces, si una persona está discapacitada, pues apelamos así como que a la comprensión, al entendimiento y a decir, bueno, pues ¿qué puedo esperar de esta persona si siempre he hecho lo mismo, no? No puedo Exacto. esperar, no puedo esperar que él cambie de conducta porque él ni siquiera ha tomado conciencia de que su conducta es negativa, no es buena, no es sana,
porque no ha trabajado ni emocional ni mentalmente. Entonces, un camino hacia el perdón es ese. Otro camino es que tú vayas restándole emocionalmente importancia a sus ofensas. Como dice el dicho, toma las cosas de quien vienen. Si ya lo he hecho Pues de durante hecho, mucho tiempo. Sí, de hecho, yo lo que hice es alejarme completamente de mi papá. Fue así, cortar de tajo relación y yo soy de una de las personas que si las lastimas mucho, o sea, corto relación por lo sano, ya no hay comunicación, ya no hay nada y de hecho yo ya así que digas que siento un cariño hacia mi papá, yo ya no siento cariño por mi papá. Haz de cuenta que como si fuera una persona normal. sí, un vecino, O sea, un como que conocido. ándale. Ujú, ujú, sí, porque unión no tengo hacia él. De hecho, me pasó con su mamá también, con la mamá de mi papá, que nunca nos quiso, nunca nada, ni a mi hermano ni a mí. Igual, lo mismo. Nunca generé un sentimiento, nunca generé un cariño, pero también, o sea, sí, lo que sí le tengo es mucho coraje. He quedado por la señora, mi papá me golpeaba. Bueno, pues digamos que en este caso, pues tú ya lograste resolver un primer paso, que era lo que mencionábamos, ¿no? Muchas veces, independientemente de que se trate de la familia, pues lo más sano mentalmente es cortar con la relación. Ahora lo que sigue para ti es aprender a renunciar a esos sentimientos de hostilidad que tienes en tu corazón, porque es como si inconscientemente le siguieras dando importancia y el mismo valor como si te quisieran. Ujú. Y entonces es como una contradicción. Lo que hay que trabajar en este caso, pues obviamente, es el perdón en el sentido de que, bueno, tanto la señora como tu padre son personas emocionalmente enfermas que merecen de ti sencillamente respeto, no los toco, no hablo con ellos, no tengo Ujú. relación, pero tampoco les guardo rencor, porque ya entonces el resentimiento me hace daño a mí, y como yo no me quiero dañar, ni tampoco quiero que ellos tengan influencia sobre mi vida, renuncio a eso. Ujú. Hace ratito, De hecho, Marichuy, hace ratito ujú, teníamos, decíamos, tengo que identificar de dónde viene ese dolor. El dolor que me está provocando mi padre, mi abuela, ¿de dónde viene? Pues viene de mi mente. Ya identificamos que ujú, el dolor y todas esas emociones y sensaciones las tengo dentro de mí, ¿vale? Y si cada vez que hace, o cada vez que lo veo, o cada vez que sé de él, me trae esos sentimientos, me trae ese dolor, así como mi mente está trayendo eso, así mi mente también tiene el poder de dejarlo ir. Y decíamos, eso es decisión de cada una de las personas. Bueno, eh, ujú. aquí te pongo una imagen y les digo, perdonar no cambia el pasado, pero sí el futuro. Como bien nos decía Francisco, nos conviene perdonar y de alguna u otra forma no lo hagas por él, ahora hazlo por ti, como bien te lo decía Francisco. Porque de alguna u otra forma, si Exacto. no lo haces por ti, te estás llenando de sentimientos negativos, de emociones Ujú. negativas. Ujú. Sí, de hecho eso es lo que yo quiero tratar de manejar eso, porque pues haz de cuenta que estoy así como no sé nada de él, no viene, no lo veo, no nada, y yo estoy tranquila, a gusto, sigo mi vida como si él no existiera para nada. Pero ya cuando regresa o viene a insultarme o a insultar a mi hermano o a insultar a mi pareja es cuando, ahora sí que es cuando me da el enojo, el coraje y, y siento que a veces sí, hay veces que me preguntan por él, oye, ¿y tu papá? ¿Saben qué? No me pregunten por él, yo vivo muy feliz sin él, la verdad. Y si quieren saber de él, pues tienen su número, saben dónde vive y vayan a verlo. Fíjate que tu actitud me recuerda a un dicho que reza de la siguiente forma.
El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Ujú. Entonces, mientras él siga viendo que tu respuesta es la misma, pues él va a seguir haciendo lo mismo, ¿no? Porque pues obviamente de su estado emocional tú no tienes ninguna responsabilidad, pero Exacto. sobre quien tienes tu responsabilidad es sobre ti misma. Entonces, la pregunta sería, si tú ya te diste cuenta cuánto te afecta, además de alejarte, ¿qué estás haciendo con esa parte emocional que te está dejando profundamente lastimada? Y digamos que a veces inconscientemente o le damos la vuelta o nada más lo evadimos o nada más nos conformamos con que quede adormecida, ¿no? Mientras no se aparezca el estímulo Ujú. no pasa nada, pero cuando el estímulo se aparece pues viene de todo. Entonces esa es una señal Sí. de que tú necesitas buscar ayuda profesional para que logres dar el siguiente paso, que es decir, cuando lo veo, pues yo no siento nada, ni para bien ni para mal, ¿sale? No le Ujú. deseo nada malo porque no tiene importancia en mi vida, porque obviamente él me ha demostrado rechazo, enojo, agresión, violencia, y pues yo sencillamente no quiero una persona así en mi vida, pero es Exacto. una responsabilidad que ahora tú tienes. Digamos que tienes la mitad del proceso ya hecho. Ahora lo que sigue es la parte pues un poco más profunda, que es la parte emocional de decir, bueno, ya te diste cuenta cuánto te afecta ahora. ¿Qué estás haciendo tú con tu estado emocional? Y la pregunta es, ¿por qué sigues permitiendo que te siga afectando si según tú ya no lo quieres? Porque Esa es resulta la con, cuestión. porque resulta que pues me parece contradictorio. No lo quieres, pero le das importancia a su actitud. Entonces, o concluyo que sí lo quieres, pero estás muy enojada con él y por eso le guardas rencor, o concluyo que pues por ahí hay un núcleo de masoquismo que está operando en tu interior y que hay que trabajar para que tú puedas superar esa situación y entonces si no hay que entablar relación, pues no hay que entablar relación, pero tampoco hay Ujú. que cargarlo. Exacto, pues yo me imagino que también es tanto así como algo de querer tener un papá de, ¿cómo le diré? Pues sí, tener ese respaldo, ¿no crees? De querer sentir ese respaldo que tengo a mi papá y que me apoya y que está conmigo y pues la verdad pues no lo tengo. Yo creo que también es eso de que estoy entre, no sé qué, Pues no sé qué onda. es que posiblemente ese sea tu enojo hacia él, ¿no? Que no se está comportando Ujú. como el padre ideal que tú piensas que debería de ser y lo que no estás tomando en cuenta son todas las circunstancias que le llevaron a él a ser como es. Y entonces cuando tú revises parte de la historia de tu papá y puedas comprender a profundidad qué le llevó a ese nivel de hostilidad o de agresión o de violencia y puedas tú decir, bueno, lo entiendo, pero lo entiendo desde un punto de vista empático, desde un punto de vista más comprensivo, misericordioso, si tú quieres, y decir, bueno, entiendo que este Ujú. señor está enfermo, no puede darme más, y lo que me da no me sirve. Entonces Un ejemplo, no te guardo rencor. un ejemplo más puntual, Mari y Y Chuy, sí. sería que sería en primera aceptarlo y saber, como bien nos dice Francisco, el hecho de que, pues, qué infancia pudo haber vivido tu papá como para poder comportarse Es el día de que, hoy así de esa manera contigo o con bueno, ustedes, ¿no? bueno, es que ahora sí que lo que pasa que mi papá es muy machista. Machista, ¿por qué? Porque él cuando, pues sí, era niño, desgraciadamente él, pues es de rancho y lo aventaron a trabajar a la labor desde chiquillo. Y él platica y hasta habla con coraje que pues a las mujeres
de su casa, o sea, sus hermanas las traían bien vestiditas, bien arregladitas, y a él lo traían con los zapatos y la ropa rota. Entonces eso es lo que le da coraje, y de hecho mi mamá muchas veces se lo llegó a decir, es que tú te estás desquitando con tu hija lo que hicieron tus padres contigo, que si tú no andabas bien arreglado ni nada, dice, tú tratas de desquitar ese coraje que tienes con tu hija, ese coraje que tienes hacia tus hermanas. Y mi papá pues en realidad siempre sí ha sido muy machista en ese sentido. De alguna u De otra forma hecho, tú ya identificaste de dónde viene ahora sí que esa actitud de tu papá, uh-huh, pero no, más aparte pues de, de alguna u otra forma no es justificable lo que decíamos hace un momento, no es justificable el hecho de que haga lo que hace. Sin embargo, nosotros no podemos exactamente. cambiar su forma de ser. Y precisamente por Uh-huh. eso ahorita este live es esa parte de cómo perdonar y el por qué me conviene perdonar, aunque lo haya hecho sin justificarlo. Hace rato decía, te perdono, mas no estoy de acuerdo. En este caso, no estoy de acuerdo cómo me tratas. No estoy aprobando lo que haces. No comparto tus ideas y no justifico lo que estás haciendo. Sin embargo, yo te perdono. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma me conviene. Me conviene por salud mental, me Uh-huh. conviene eh, por espiritualidad, por estar bien conmigo mismo, por estar en paz conmigo mismo. Uh-huh. Fíjate, aquí nos mencionan en un comentario. Es fácil decir, perdona y olvida, pero solo uno sabe el tamaño del dolor que nos causaron. A mí me parece interesante el comentario por dos razones. Primero, porque vuelvo al punto en que los errores no tienen medida. El dolor puede ser profundo, pero nosotros también podemos decidir hasta dónde y hasta cuándo nos afecta. Uh-huh. Es muy diferente decir olvidar y perdona. No, nosotros no estamos diciendo que se olvide y se perdone de manera irresponsable. Estamos diciendo que se perdone de manera consciente, que es muy diferente al cliché de perdonar y olvidar, porque no se trata de olvidar. Las ofensas también tienen una enseñanza y las ofensas también pueden ser importantes para nuestra propia vida, como también puede ser importante el sufrimiento que nos causa, porque nos presentan una realidad que puede que nosotros no veamos. Lo que hace un sufrimiento perpetuo y lo que hace un sufrimiento bien aprovechado es cómo nosotros lo tomamos y desde dónde lo tomamos. Porque si yo lo tomo desde la parte inconsciente, en donde no acepto, donde no asumo que todos podemos cometer errores y donde yo decido mantenerme en el resentimiento, mantenerme en el enojo, mantenerme en la rabia, eso ya no es la responsabilidad de la persona que ofende. Eso ya es responsabilidad de mi propia persona. Y es un indicador de que yo tengo que trabajar esas emociones a nivel profesional para que las pueda superar. Esa es la sugerencia que nosotros les estamos haciendo en este live. Si tú te estás dando cuenta que te está costando trabajo perdonar, pues nosotros aquí te estamos dando sugerencias sobre ciertos caminos que puedes seguir para llegar a ese perdón. Pero si aún así te das cuenta que te cuesta trabajo perdonar, pues es indicador de que necesitas ayuda profesional y de que debes pensar primero en ti mismo, en cómo te quieres sentir, en cómo quieres vivir tu vida, en qué quieres hacer de aquí en adelante a partir de la ofensa, y pensar también en tu salud mental y hacerte cargo de tu persona. Uh-huh. Marichuy, Marichuy, Exacto. yo te preguntaría lo siguiente. ¿Tú crees que con lo que viviste, bien o mal con tu papá,
no te ayudó a Mm, forjar la mujer que hoy en día eres? ¿Tú crees que si tu padre hubiese sido eh, diferente, hubiese sido igual? Entonces, yo eh, aquí te diría, ¿sabes qué, Marichuy? Gracias a eso, y como Francisco nos lo dice, es una enseñanza. Gracias a lo que tú viviste, quisiste hacer lo mejor que pudiste para poderle quizás agradarle a tu papá, ¿no? ujú. Perdón, Marichuy, ahora sí. No te preocupes, de hecho a ese punto voy, como está diciendo, es que pues sí, todos cometemos errores, nadie somos perfectos y para mí siempre lo he tenido claro que el único perfecto es Dios y todo mundo llegamos a cometer ciertos tipos de errores y nadie estamos exentos a cometer o no errores. Entonces yo por eso yo he sido una persona que muchas personas me han lastimado, amistades, no amistades, muchas personas me han lastimado y yo he aprendido a perdonar. He aprendido a perdonar y es lo que, ¿cómo te diré? Que me sorprende, que me cueste mucho trabajo hacerlo con mi papá. Si muchas personas que me hicieron daño, que hasta me desearon la muerte, las he perdonado y digo que Dios la bendiga y que le vaya bien, pero con mi papá no he podido. Es a lo que yo digo, o sea, o yo estoy mal o, bueno, mi papá también está mal, pero yo quiero estar bien. Yo quiero estar bien por mí, porque yo no quiero cargar con tantos rencores, con tanto sentimiento, que por eso yo, si me ves, yo me alejé de toda mi familia, tanto de la familia de mi papá como de la familia de mi mamá. Me alejé. Es que Eh, toma en cuenta que no es lo mismo perdonar a un vecino que perdonar a tu ajá. padre. Exactamente, también eso es una parte muy importante, sí O es sea, cierto. nosotros por cultura muchas veces de manera errónea tenemos idealizados a nuestros padres. Entonces suponemos que por ser nuestros padres nos tienen que amar y proteger. Mm, Y no mm, necesariamente es así. Y la prueba es esta. fíjate, Es decir, es tu padre, te engendró, te ayudó para que llegaras al mundo, pero resulta que sus herramientas emocionales y psicológicas no le permiten superar el maltrato o el abuso o la discriminación que él sintió que sufrió por el hecho de ser hombre. Y entonces lo ujú, desplaza hacia otras mujeres. Esa parte él no la ha podido trabajar y a lo mejor no tiene ni siquiera la voluntad de trabajarla. Pero tú en cambio, como tienes otro nivel de conciencia y a lo mejor tienes más preparación a nivel intelectual, a nivel espiritual, pues digamos que por tu propia salud mental y no por el hecho de hacerlo bien o hacerlo mal, tendrías ujú, que esforzarte un poco por decir, independientemente de cómo sea mi papá, pues lo voy a perdonar por mi propia salud. Ya no por lo que haga él lo deje de hacer, porque me queda claro que pues no le interesa cómo me sienta, ¿verdad? Porque si le ujú. interesara cómo me siento, pues lo dejaría de hacer. Entonces, hay que cambiar, digamos que clínicamente el mecanismo de defensa, dejar de idealizarlo, renunciar a esa imagen ideal de papá y como que aceptar y visualizar la que tienes, es decir, no es conformarte, pero sí es aceptar, pues este fue el padre que me tocó, desgraciadamente es una persona enferma emocionalmente y lo perdono no porque él haga mérito o porque lo merezca, sino porque yo lo necesito. Ujú. Y fíjate que ahorita que está tocando ese tema, sí, yo idealicé mucho a mi papá. Para mí, mi papá era mi todo, era mi Dios falso. Y Mi papá era mi héroe para mí. pues ahí está el detalle, Era. diría Ahí está el Cantinflas. detalle. Sí, es cierto. Entonces, Ahorita, recapitulando, es eso. sí, entonces aquí mientras tú no renuncies a tu figura de padre ideal, pues obviamente no vas a poder dar el paso, porque es la barrera que a ti te impide entender
de manera más objetiva a tu papá. Como decimos, no se trata de justificar los errores, sino de entender que por ser el hecho de ser seres humanos, nos equivocamos. Lo que sí podemos hacer nosotros es decidir y y asimilar hasta dónde nos van a afectar y hasta cuándo. Muy cierto. Algo más que yo agregaría es que el perdón, Marichuy, nos ayuda a reparar heridas. Esas heridas que nos están lastimando, esas heridas que nos están doliendo hoy en día, el perdón nos ayuda a repararlo. Y nos conviene, porque si no lo hacemos, seguimos acarreando esa bola de sentimientos que traemos en nuestra mente. Aquí un momento clave para el perdón es, fíjate, un error que cometemos es asumir que cuando perdonamos lo hacemos por la otra persona y entonces a veces decimos, no merece que yo lo perdone. Mm, Y decimos, bueno, de acuerdo a sus acciones, pues tienes razón. Y hablando con justicia, puede que tengas razón, no merece que lo perdones. Pero si lo pones desde tu perspectiva de cuánto daño te estás haciendo, de cuánta energía estás invirtiendo, de cuánto tiempo estás perdiendo, revolcándote en el resentimiento, en el rencor, en la rabia, en el, en la decepción, en la desilusión, en la tristeza, en la depresión, en todo lo que te genera las ofensas de tu papá, pues yo digo, realmente él no pierde nada porque ni siquiera está consciente de lo que está haciendo. Tú en cambio estás perdiendo tiempo valioso para vivir tu presente, para ser feliz, para crecer, para mejorar como persona, para aprender muchísimas cosas que por dedicarle tiempo a tu padre no tomas en cuenta. y sí, Entonces, perdonar muchas veces no es porque el otro lo merezca, es porque para nosotros es necesario, por nuestra propia salud mental es necesario y nosotros nos merecemos vivir felices, sin resentimientos, sin rencor, sin amargura, sin tristeza, sin dolor, sin desilusión. O sea, no, nosotros no necesitamos esos sentimientos en nuestra vida. Además, no venimos al fondo a eso. Sin amargura, sin tristeza, sin dolor, sin desilusión. No, nosotros no necesitamos. Sí, bueno. Pues entonces vamos a continuar, si no hay otro comentario. exacto. Muy cierto. Sí, yo creo que te quedas con mucho que meditar. De repente ya no escuché el audio. Es que como está haciendo eco y rebota, por eso hay momentos en que se escucha a destiempo. Pero bueno, te decía que tienes mucho que meditar. Pues ya si necesitas ayuda profesional, pues estoy a tus órdenes, sabes dónde Yo de repente ya no contactarme. escuché nada. Sí, verdad es que mi internet está fallando. Decía que tienes mucho que meditar. Y ya si necesitas ayuda profesional, pues estoy a tus órdenes, ¿sabes? Ay, ya no escuché nada. Ok, Listo, Francisco, continuamos. sí. Dicen que está fallando el audio, pero les decía que era porque estaba rebotando el sonido con el micrófono abierto. A ver si puede subir al ratito Marichuy si es que se quedó con alguna duda. Y si no, pues nosotros continuamos con el tema. Íbamos, fíjate que algo que me dejó esta plática con Marichuy, es que pues nosotros debemos de tener un proceso. Y dentro de ese proceso es aceptar. Primer punto, aceptar lo que estoy viviendo, aceptar lo que está pasando en mi mente. Y posteriormente, tener compasión, pero no lástima, porque la lástima es igual a victimizarse, no ser víctimas, no hacerme o no volverme una víctima de lo que estoy viviendo, sino
tener esa compasión, que la compasión vamos a definirla, hacerlo con esa pasión, con garra, con energía, con la conexión hacia el alma, con una conexión de sentir todo lo que me está conmoviendo, conectarme con mis sentimientos, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, aceptar y compasión en mi proceso, ¿no crees, Francisco? Así es. Reitero un punto importante. Aquí esta plática que nos compartió Marichuy nos da para comprender a veces lo lastimados que podemos estar, como también nos envía el mensaje de que tenemos que hacernos cargo de esas heridas, de que no podemos vivir 10 años, 15, 5, 20, 1, un mes, 2, cargando con esas heridas, sino que hay que hacernos cargo de estas situaciones. Es un proceso obviamente que no es sencillo, nadie ha dicho que sea fácil. Como todo en el ser humano a veces es complicado porque se involucran muchos factores, pero de que podemos llegar a la meta, indudablemente, apelando a valores como los que tú mencionas, la compasión, el entendimiento, la misericordia, la empatía. Nosotros podemos llegar a perdonar tanto a nosotros mismos como personas como a los demás, sobre todo cuando tenemos personas a nuestro lado en esas condiciones emocionales como las que nos describe Marichuy, ¿no? Es cuando nosotros más deberíamos tener entendimiento para estas personas que van por la vida emocionalmente enfermas y que ni siquiera tienen ese nivel de conciencia como para darse cuenta de su propia enfermedad. Yo creo que es un factor muy importante que debemos de tomar en cuenta en el momento en que emitimos un juicio, tanto a las personas como a nosotros mismos. Claro, y por eso nuevamente les pongo esta imagen, el perdónate. No seas duro contigo mismo, mírate con amabilidad, y a esa amabilidad es a la que me refiero con compasión. Vete tú con amabilidad, perdónate por juzgarte, perdónate por cómo te estás contando las cosas, el juzgarte, qué juicios le estás poniendo a la situación que estás pasando, ¿no? Eh, Perdónate por culparte, quizás a veces nos culpamos nosotros mismos es que por mi culpa suceden estas cosas. Es que porque quizás yo lo hice de esa manera y mi papá o mi esposo, mi marido lo quería de otra manera. Es que, y nos llenamos de es que si nos llenamos de excusas y muchas veces no nos damos cuenta que nos estamos haciendo daño. Claro. Nos minimizamos, como aquí bien lo dice. Entonces, pues hay que perdonarnos con amor, o sea, el hecho de, como bien nos lo decías, Francisco, empezar por uno mismo, darnos a nosotros mismos amor para poder aceptar las cosas y con esta compasión que les estoy diciendo. No, y vuelvo a repetir, no confundamos la compasión con la lástima, porque en muchas ocasiones confundimos estas dos palabras. Ten compasión, o sea, muchas veces piensas que es ten lástima de la otra persona. No, no, la lástima es el hecho de victimizarse, caer yo en un juego también de victimización, de hacerme el sufrido, etcétera, ¿no? Y no, la compasión es esto que les estoy poniendo aquí en la pantalla. Así es. Hay un punto importante. Nosotros como mexicanos, por cultura, fomentamos mucho el apego y muchas veces nos genera culpa tener diferencias incluso con nuestra propia familia, ¿no? Y entonces a veces nos esforzamos, nos aferramos, nos sometemos a situaciones o a circunstancias precisamente porque somos familia y no entendemos que todos los seres humanos eh, tenemos derecho a poner límites y tenemos derecho a decidir hasta dónde las personas ejercen influencia en nuestra propia vida, independientemente de si se trata de mi padre, mi madre, mi hermano o quien sea, ¿no? Lo que tenemos que ir entendiendo es que la compasión
además de que no significa tener lástima por una persona, nos ayuda a tener una empatía mucho más intensa hacia las personas que nos agreden, no en función de su ofensa, sino en función de mi calidad humana. Es decir, yo voy a ser más compasivo en tanto más humano sea yo. Si yo no apelo a mi calidad humana, a mis valores, a mis bondades, a los dones que yo por naturaleza traigo y que son positivos, si no apelo yo a eso y me mantengo en lo que me dice mi subconsciente a veces, en el sentido de no lo perdones, no lo merece, y le empiezas a poner etiquetas, tú mismo estás construyendo una barrera entre tu felicidad y tu desdicha. Entonces aquí volvemos al punto. Uno mismo decide qué tan grande o qué tan alta o qué tan ancha va a ser esa barrera que a veces nosotros mismos nos imponemos. ¿Por qué razón? Porque albergamos sentimientos de los que no tomamos conciencia. Por ejemplo, en el caso anterior que escuchábamos, pues en base a ese sentimiento de rechazo, a ese sentimiento de abandono, a ese sentimiento de minusvalía que se va gestando en mi interior y que yo no trabajo. Y luego hay gente a mi alrededor de manera hostil, de manera agresiva, de manera violenta, que me reafirma mi baja autoestima, me reafirma mi pobre autoconcepto, me reafirma mi sentimiento de abandono y minusvalía, pues me voy a deprimir. Entonces no me sorprende que haya personas incapaces de perdonar si constantemente les están reafirmando que valen muy poco o que no valen nada. Fíjate No, que a esto que nos estás diciendo yo agregaría una pregunta. Yo me preguntaría a mí mismo, ¿qué regalo me tiene la vida para mí, aunque la envoltura no me guste? Y con esto me refiero, hace ratito tú decías un punto bien interesante. Incluso estas cosas tienen una enseñanza en la vida. Entonces, una vez que yo ya me di cuenta qué enseñanza tiene la vida para mí, qué enseñanza tiene ese problema, esa situación para mí, entonces sí agradezco lo que me sucedió, aunque no me guste la envoltura, como lo decía. ¿Por qué? Porque me enseñó a ver quién soy, a amar a la persona que soy y pues básicamente me mostró el camino o me mostró la manera en la que yo puedo crecer espiritualmente, ¿no? así es. Exacto. Mira, según la enseñanza bíblica, hay dos maneras de ver la vida. Una es la mundana y la otra es la propositiva. En la mundana te dicen, eh, vamos a comer y vamos a beber porque nada en la vida tiene sentido, todos nos vamos a morir, entonces vamos a disfrutar de todo lo que hay. No hay trascendencia, no hay más allá, no hay Dios, no hay nada, ¿no? El único momento que cuenta es el de ahorita. Y resulta que por caer en los excesos mucha gente se pierde. Y los excesos no nada más son para el cuerpo físico, los excesos también son emocionales. Exceso de resentimiento, de depresión, de melancolía, de minusvalía, de indefensión, de todo lo que es negativo. Con eso llenas tu corazón y tu mente. Entonces llega el momento en que tú pierdes la esperanza. Es una visión mundana de la vida, ¿no? No hay esperanza para ti. Y hay otra que es propositiva. ¿En qué sentido? Si tú analogas la pasión de Cristo, por ejemplo, con los dolores que tú mismo sufres en tu vida, ¿qué es lo que pasa después del sufrimiento? Pues que viene la resurrección, viene la glorificación, viene la nueva vida, viene el cuerpo glorioso, viene la victoria sobre la muerte. Pero ¿qué tuvo que pasar entre la victoria sobre la muerte y la pasión?
el sufrimiento. Entonces, cuando nosotros le damos sentido a nuestro sufrimiento y le damos un propósito y le damos un objetivo y le damos nosotros un sentido a ese sufrimiento, cuando no lo vemos estéril, adquirimos la fortaleza y la entereza necesaria para poderlo soportar, porque entendemos que el sufrimiento forma parte de la vida, también nos enseña, también es necesario. Aquí el problema con la sociedad actual es que quiere vivir todo lo bueno, muchas veces, sin hacer sacrificio, sin sufrir un poco, sin padecer, porque es una visión que nos ha dado el mundo. En el momento en que tú padezcas, no lo toleres, no lo soportes, no lo aguantes, no lo vivas, no lo necesitas. ¿Y eso qué es lo que nos genera como seres humanos? Intolerancia y frustración. Porque cuando la vida nos enfrenta a este tipo de circunstancias de sufrimiento, no sabemos qué hacer con ellas. Entonces yo creo que esa es la principal enseñanza. El sufrimiento tiene un objetivo y generalmente da fruto cuando lo aprovechas bien. Como tú le decías a Marichuy hace un momento, gracias a todo lo que has sufrido, eres la persona que eres, solamente basta con que cambies los lentes y entonces te veas de otra manera. En vez de verte como una persona víctima, vete como una persona que ha aprendido muchas cosas y empieza a enumerar todas las cosas que has aprendido gracias a esta circunstancia y vas a darte cuenta que no te ha ido tan mal. Y con esto Claro, no quiero minimizar tu sufrimiento. Lo que quiero decir es que tú has tenido la inteligencia, la entereza, la fortaleza suficiente como para poder comprender por qué a ti o qué mensaje te manda la vida con este sufrimiento que a ti te da. claro, claro. Esta parte la entiendo como un empoderamiento. Incluso el perdón te empodera, puesto que ya te diste cuenta de que no quieres tener a ese abusador en tu mente, dentro de ti. Te perdono, te dejo fuera de mí. ¿Por qué? Porque me haces daño, porque me haces mal. Estás perdonado. Sin embargo, vuelvo a repetir lo que hace ratito les decía. No apruebo, no estoy de acuerdo, no comparto y no te justifico lo que estás haciendo, pero te perdono. ¿Por qué? Por amor a mí mismo. Fíjense que hay un ejemplo muy ilustrativo que ahorita me viene a la mente. Cuando Jesús estaba crucificado, de su lado derecho había un ladrón y él le dice, cuando estés en tu reino, Señor, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y todo el mundo dice, no, pues se ganó el paraíso, Jesús lo perdonó, qué buena onda. Entonces nosotros tenemos esperanza. Y en alguna ocasión yo les decía a mis compañeras catequistas, y si Jesús lo perdonó, ¿por qué no lo bajó de la cruz? Ya lo había perdonado, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué dejó que muriera si ya lo había perdonado? Entonces, muchas veces el perdón no significa que nosotros no dejemos que la persona sufra consecuencias de su acto. El perdón significa liberarme yo del dolor que siento, de todo lo negativo que yo siento y obviamente apostar por mi propia felicidad. Por eso es importante perdonar. Entonces, en la acción de Jesús, cuando Él lo perdona y le promete el paraíso, no lo baja de la cruz porque lo que nos quiere enseñar es que Él actuó mal y Jesús no dijo, ay, no importa, como ya me reconociste como hijo de Dios, no importa, borrón y cuenta nueva, no. En la justicia de Dios, Él había actuado mal y tenía que sufrir la consecuencia de su acto. En un acto de voluntad, de humildad, de sencillez, el ladrón reconoce su error
y por eso Jesús lo perdona. Claro, justamente en este ejemplo nos dices que el perdonar no aprueba lo que hizo No, la otra persona, no justifica lo que hizo la otra persona, no, pero sí hay una reconciliación, tanto con la otra persona como con esa misma persona, o sea, con él conmigo mismo. mismo, Así es. porque él mismo se fue en paz, aprovechó la oportunidad. Entonces, cuando nosotros pensemos en perdonar, pensemos en que es una oportunidad para nosotros mismos, a veces no tanto para la otra persona. Todo depende de qué tanta apertura a recibir ese perdón tenga la persona, porque en este caso, pues el ladrón se abrió su corazón al perdón de Jesús, reconociendo su error, asumiendo la consecuencia, porque qué le dijo al otro ladrón? Nosotros sufrimos por lo que hemos hecho y pagamos lo que hemos hecho. Entonces él estaba consciente de que había cometido errores. Sin embargo, pide perdón arrepentido. Y entonces en el momento en que él pide perdón y se arrepiente, hay un cambio en su vida. Ujú. Y lo Que le, mismo gen- tenemos. Sí, que le generó ese mismo autoperdón, le generó una libertad emocional y mental, fíjate. así es. Se pudo ir tranquilo, pudo descargar. O sea, volvemos a lo mismo. El hecho de perdonar descarga. Así Hace, es. hace unos lives poníamos el ejemplo de ¿qué te cuesta más? Salir de tu casa y llevar cargando un costal de naranjas o salir de tu casa y nada más llevarte las naranjas que te vas a comer. Y regresas a tu casa sin naranjas o regresas a tu casa con más de medio costal de naranjas, ¿no? Claro. ¿Qué cuesta más? Pues yo creo que cuesta más cargar el costal de naranjas que llevarte las naranjas que te tocan nada más, ¿no? Es correcto. Y entonces fíjense ustedes, cuando nosotros meditamos y pensamos en las ofensas de las personas, es como si nosotros quisiéramos cargar naranjas ajenas. Así es. Y piensen ustedes que si no nos va a tocar disfrutar de las naranjas y las tenemos que cargar sin pago, sin retribución, sin agradecimiento, sin amor, pues qué sentido tiene cargar las naranjas, ¿no? Correcto. Ahora bien, Lo- sí, digamos que tenemos que tomar eh, el perdón es tomar responsabilidad. Responsabilidad de mí mismo, de lo que me toca, de cómo manejo mis emociones, de qué hago con mis acciones y con las acciones de los demás. Y ahí viene esa parte de las naranjas, ¿no? O sea, ¿cómo manejo las acciones de los demás? ¿Cómo manejo lo que me están haciendo? ¿Las echo en mi costal o te las quedas tú, ¿no? claro. Hay un ejemplo muy sonado que dice, iba a chocar una persona, un taxista, y se baja el carro con el que iba a chocar, se baja la persona y le dice, y le empieza a decir de groserías, a gritar, etcétera, etcétera. El taxista no reacciona de ninguna manera y el pasajero le pregunta, oye, ¿por qué no reaccionas? Y le dice, esto es como un camión de basura. Cuando usted tiene basura en su casa, ¿usted la deposita en el carro de basura o se la queda? Si la depositas en el carro de la basura ¿de quién es ahora? Del que Pues la lleva. del que la lleva. Entonces es de la misma manera. Si yo agarro la basura, pues ¿qué crees que pasa? O sea, me estoy llenando de basura, estoy llenando mi costal de naranjas. Y creo que no vale la pena estar cargando con naranjas ajenas. No, Entonces,
Por eso digo, ¿qué hago con mis acciones y qué hago con las acciones de los demás? Y en esta parte de tomar responsabilidad, eh, igual es, ¿qué dije o hice a los demás? ¿No? Así es. Miren, hay personas que aparentemente sufren sin un motivo aparente y dicen, bueno, son pruebas que Dios nos envía cuando nosotros no provocamos ciertos sufrimientos que tenemos en el mundo, ¿no? Como las Ujú. enfermedades emocionales de las personas, las acciones, sus conductas, no son responsabilidad de mí. Lo que sí es mi responsabilidad es qué hago yo con lo que yo recibo de las personas, tanto lo que es bueno como lo que no lo es. Así es. Y fíjense que hasta Dios enseña. Hay una parábola en donde cuenta Jesús. Un hombre tenía un sembradío de trigo y de repente un enemigo va y le siembra cizaña. Y entonces sus trabajadores le dicen al dueño del huerto, Señor, uno de tus enemigos sembró cizaña en el trigo. ¿Quieres que lo cortemos para que para que no crezca junto con el trigo? Y el dueño les responde, no, déjenlos crecer juntos hasta la siega. Entonces, una vez que nosotros hagamos la cosecha, tomamos el trigo y separamos la cizaña. Los sufrimientos y las bondades de la vida son como el trigo y la cizaña. Entonces tú decides si te quedas con la cizaña que crece junto a tu trigo o te quedas con el trigo que la vida te ofrece. Que cabe mencionar que la cizaña es una hierba que crece muy parecida al trigo. Nada Sí, más pero como... aquí la cuestión es que la cizaña se usa para comparar la mala hierba, ¿no? Lo que Es no te correcto. sirve, lo que no te sirve. Entonces, aquí la cuestión son dos enseñanzas muy importantes. En la vida siempre vas a encontrar a personas, a circunstancias, a situaciones, a cosas que no te sirven, que son como la cizaña. No las puedes apartar de tu vida porque no existe una vida ideal donde no haya sufrimiento. Esa es una cosa que nos tenemos que llevar también en este live. No existe vida si no hay sufrimiento. Ajá. Porque hasta para nacer tenemos que luchar. Ujú. Entonces, si tú aceptas que trigo y cizaña en tu vida tienen que crecer juntos y que tú eres responsable de decidir con qué te quedas, pues las ofensas que te hacen las personas son como la cizaña, la juntas, la echas al fuego y se hacen ceniza y se acabó el punto, o te quedas con la cizaña y entonces dejas que crezca y permites que opaquen el trigo. La Es decisión correcto. es tuya. Así es. Muy bien, Francisco. Pues vamos a ir concluyendo ¿Sí? y dentro de esto, pues me gustaría nada más recordarles un punto muy padre que me gustó de lo que nos dijiste. Eh, Recordarles que el perdón nos ayuda a reparar heridas, que si no lo hacemos, vamos a seguir acarreando, vamos a seguir cargando con ese costal. Y pues bueno, lo que más me quedó es agradecer lo sucedido, porque de alguna u otra forma el hecho de agradecer que esté sucediendo de esa manera o que sucedió de esa manera me lleva a ser un ser consciente, me lleva a hacer una introspección a mí mismo, a reflexionar en lo que está pasando, en lo que sucede y acontece en mi vida, para darme cuenta de que tiene una enseñanza y tiene un propósito en mi vida.
Y en base a esa enseñanza y ese propósito, yo voy a poder empezar a trabajar y tomar, como tú bien nos lo dijiste, en este ejemplo de la cizaña y el trigo, tomar lo que realmente me sirva y desechar lo que no quiero en mi vida, ¿no? Reflexionar esa parte, el hecho de qué es lo que sí quiero y qué es lo que no quiero. Y por mi parte volverme a preguntar, ¿qué regalo tiene la vida para mí, aunque no me guste la envoltura? ¿Qué de ese trigo es para mí, aunque la cizaña no me guste? Aunque la tenga que tirar, aunque crezcan juntas, aunque me cueste más trabajo, ¿no? O sea, es una muy buena enseñanza el hecho de diferenciar y tomar esa responsabilidad eh, para poder perdonarme por autojuzgarme, ¿no? Así es. Bueno, yo para concluir, ¿con qué me quedo? El perdón es un regalo que yo puedo dar si quiero. Lo doy no porque la persona lo merezca, sino porque yo me amo profundamente. Uh-huh. Segundo punto con el que me quedo. El sufrimiento puede dar fruto si yo aprendo a aprovecharlo. Y la tercer punto con el que yo me quedo es todos, empezando por mí, merecemos no una segunda oportunidad, sino miles de oportunidades para volver a empezar. Porque el primero que nos da esas oportunidades es Dios. Y si Él nos da oportunidad de volver a empezar, ¿por qué yo no habría de darme esa oportunidad de volver a empezar? Y Con empezar esa. las veces que sean necesarias, o sea, no porque me caiga una vez quiere decir que ya hasta ahí, o sea, y no hay un límite. Sí, por eso yo te Yo puedo decía, empezar y volver a empezar y volver a empezar y empezar y empezar muchas, las veces que sean necesarias, hasta claro, reconstruirme. claro. Por eso yo te decía, no merezco dos oportunidades, merezco miles de oportunidades. Uh-huh. Y aparte me Merezco. gustó eso que dijiste, el perdón o el autoperdón es un acto de amor propio. Me Así es, encantó. claro. Yo no perdono solamente porque la otra persona sea mi prójimo, lo merezca, tenga que amarlo, porque Dios me lo dice. No, lo perdono porque la primera persona que se ama soy yo. Y porque no me Por- conviene seguir cargando ese costal. Así es, ¿no? Entonces, pues con esto cerramos y agradezco muchísimo la oportunidad que me diste de estar con todos y espero que les haya servido de algo esta pobre intervención que les acabo de dar. Pues también yo te agradezco, Francisco, muchas gracias por darte la oportunidad y darnos un poquito de tu tiempo. Aquí está tu espacio. Marichuy, muchas gracias por compartirnos, ya que nos enriquece mucho, nos enriquece más cuando la gente interactúa con nosotros. El hecho de nosotros poderles ayudar eh, un poquito, eso es suficiente para nosotros. Esta es la finalidad. O sea, el hecho de hacer un live para ustedes, el hecho de tener esta diversidad de temas en las que ustedes también pueden de alguna u otra forma sentirse identificados o si bien tienen algún problema en el que nosotros pudiésemos ayudar, eso es la finalidad y con eso nosotros nos sentimos muy agradecidos. De verdad, Francisco, Marichuy, muchas gracias. Y a todos los que nos siguen, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí presentes. Y Francisco, nada más recuérdanos dónde te podemos encontrar. Por ejemplo, Marichuy ahí nos mencionaba que quería tener terapia contigo. ¿Cómo te puede localizar? ¿Cómo puede tener ese acercamiento contigo para que puedas ayudarle más profesionalmente y más específicamente en lo que ella necesite?
Ok. Bueno, pues si me sigue en TikTok, que me mande mensaje por TikTok y le mando mi número telefónico. Y lo mismo para las personas que quieran iniciar un tratamiento conmigo, una asesoría o alguna cuestión así que tengan alguna duda, mándenme mensaje por este medio y pues nos contactamos y nos ponemos de acuerdo. También pueden encontrarme por Facebook, ya sea en la página de la estación que es Idealmente Radio. Ahí estamos en Facebook igual, con el mismo logotipo. En el perfil personal pues es Francisco GC. Aquí en TikTok también es Francisco GC. Para que todas las personas que nos hacen favor de seguirnos y de escucharnos, si tienen alguna duda conmigo específicamente, pues me manden mensajitos, nos ponemos de acuerdo y platicamos. Vale, pues les recuerdo nada más que estos capítulos los podrán encontrar la repetición por si se quedaron dormidos o por si quisiesen mandárselos a alguien que le pueda servir el mensaje, alguien que pudiera estar en cierta situación y que digas, ah, oye, a esta persona le puede funcionar, le puede servir, le puede ayudar a despejar un poquito su mente, mándenselos, compártanselos. Les recuerdo, están disponibles ya sea en YouTube o Facebook en Idealmente Radio, ¿vale? Francisco, nuevamente muchas gracias. Gracias Marichuy, gracias a todos los que se quedaron hasta aquí y pues nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Muchísimas gracias a todos, un abrazo y un beso enormísimo, cuídense mucho y pues nos vemos la siguiente semana con otro tema interesante, si es que me toca participar y si no, de todas maneras aquí vamos a estar a sus órdenes. Muchas gracias Manuelito por la oportunidad, lo reitero y lo reiteraré siempre, muchísimas gracias. Cuídense muchísimo y que pasen bonita noche. Muchas gracias, bye.